Bueno, familia, muchas gracias por estar esta noche aquí. Le doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes y también le doy gracias al equipo de la iglesia virtual, gracias al equipo técnico y a la gente que ha estado en la alabanza y en la gente que ha estado en el tiempo de oración, que siempre hay algún detallito que solucionar. Así que gracias, Rubén, por los detalles técnicos. Y gloria a Dios al Señor, o gloria a Dios por lo que tenemos ahora en adelante, ¿sí? El tema de hoy se llama la búsqueda de las cosas de arriba. Y esto de la búsqueda de las cosas de arriba tiene que ver como antesala de lo que estamos viviendo este año en la visión de este año, ¿sí? Año 2025, año del Espíritu Santo, el temor de Dios perdón, el temor de Dios en su iglesia. Eh, si nosotros estamos entusiasmados, si nosotros queremos, si nosotros nos hemos visualizado, ¿sí? En ese temor de Dios, la búsqueda de las cosas de arriba tienen que ver mucho, muchísimo con el temor de Dios. Tienen que ver tanto que tengo un versículo acá que se los voy a leer, que está en el libro de Hebreos, capítulo 6 versículo 12 que dice así. Así que, hermanos, no sean perezosos, sino imitadores de aquellos que por fe y la paciencia heredaron la promesa. Bueno, eh, por ahí, ser obediente para poder encontrar las cosas de arriba. Por ahí nos toca o debemos ser obedientes para poder encontrar esas cosas de arriba, para poder suplir aquello que está aquí en la tierra, aquello material que acá está en la tierra, suplirlo con lo que el Espíritu de Dios tiene para con cada uno de nosotros. Eh, estas personas, estos próceres de la fe, vivieron circunstancias que de alguna manera si no era por fe, no podían llegar a desenvolverlas, o si no era por fe, no podían llegar a enfrentarlas, porque estaban en el medio de unas de circunstancias particulares y especiales, y solamente esa fe, solamente esa confianza los llevaba a ellos a seguir adelante. Hay muchos casos, ¿sí? Que no me voy a poner a nombrarlos ahora, pero hay muchos casos de gente, Abraham, Sara, Jacob. eh, podríamos estar un tiempo largo en todo esto. No solamente en la conquista del desierto, sino en la conquista de la tierra prometida, en salir de Egipto, todas esas cosas, en todos esos momentos y en todas esas circunstancias, siempre pensaron eh, en agradarle al Señor y vivir por medio de la promesa que el Señor les había regalado a esas personas. Pero no veían nada, sino que era por fe que debían seguir adelante. Las cosas de arriba se logran, digo yo, o mejor dicho, dice donde el material donde lo saqué, básicamente por cuatro, cinco, siete cosas, ¿sí? Pero yo quise traer acá las tres más importantes. Y una de las que yo creo que es la más importante, es tener en claro por qué estoy viviendo o para qué estoy viviendo. La vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Si pretendemos buscar las cosas que están arriba, debe ser una vida con propósito. Mi vida debe estar enfocada hacia dónde quiere ir, y ese enfoque particular y especial, ¿sí? Me lo tiene que dar el Espíritu Santo de Dios. Para poder lograr esto, necesitamos tener temor de Dios, porque ese temor de Dios nos va a llevar a que nosotros podamos glorificar su nombre, que hagamos lo que hagamos o sintamos lo que sintamos, siempre vamos a estar atentos a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, a ese propósito que tiene el Señor en cada uno de nosotros. Si yo no conozco mi propósito, o si nosotros no conocemos nuestro propósito, que nos entrega el Padre, ¿sí? Para que vivamos en la tierra, se nos va a hacer difícil vivir en la tierra. No solamente que se nos va a hacer difícil vivir en la tierra, sino que vamos
muchas veces a adelantar unos pasos y a retroceder otros, pero en la suma y resta veremos que estamos retrocediendo más que adelantar pasos. El temor de Dios nos impulsa, ¿sí? Como decía recién, a que nos glorifiquemos su nombre. El temor de Dios nos lleva a buscar las cosas de arriba, nos lleva a buscar aquello que es perdurable. Familia, sabemos muy bien que todo lo que está acá en la tierra está de tránsito, o estamos nosotros también de tránsito. Muchas cosas se levantaron a raíz a través de años y todas esas cosas se fueron perdiendo, grandes cosas que uno creía que nunca iban a desaparecer, desaparecieron y lo que ha seguido subsistiendo es la humanidad, lo que ha seguido subsistiendo es la forma en que se desarrolla la humanidad, la forma en que nos vemos nosotros como seres humanos, entendiendo el propósito que tiene Dios para nuestras vidas. Es necesario que nosotros alimentemos ese propósito. Es necesario que nosotros alimentemos ese propósito y ese propósito que tiene Dios para con nosotros, para que alcancemos las cosas de arriba, poco tienen que ver con lo que hacemos aquí en la tierra o con lo que vivimos o lo que, perdón, lo que nos ofrece el mundo a cada uno de nosotros para poder lograrlo. Entonces, es importante que nosotros sepamos, ¿sí? Dónde debemos poner nuestros objetivos, dónde debemos establecer el reino, en qué lugar debemos establecer ese reino. Vuelvo y repito, no pertenecemos a la tierra, estamos de paso, estamos de tránsito aquí. Entonces, es importante entender que si estamos de paso y estamos de tránsito por aquí, no es tan importante hacer edificios o edificar aquí en la tierra, sino donde vamos a vivir la vida eterna y para siempre, es ahí donde debemos edificar. No solamente que debemos edificar, sino que debemos hacerlo como el Señor nos envía a hacerlo, teniendo una conciencia clara, teniendo transparencia en lo que hacemos, sabiendo que el Espíritu de Dios nos va a estar mandando, ¿sí? A alimentarnos de una forma totalmente diferente de lo que nos pide el mundo que nos alimentemos. Tenemos que alimentarnos con las acciones que Dios nos pide y tenemos que tomar decisiones y debemos tomar decisiones según la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Entonces, si yo quiero o si yo interpreto que quiero encontrar en algún momento las cosas de arriba, es necesario que yo sepa que tengo que trabajar o tengo que entender que es necesario vivir el temor de Dios en mi vida para poder encontrarlo, para poder hacerlo y para poder seguir adelante. Cuando, cuando uno entiende esto, ¿sí? Cuando uno vive con propósito, entiende que el Espíritu Santo trabaja con nosotros, ¿sí? En la Biblia, en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11, dice así, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Miren qué claro que es este versículo a los ojos del Señor, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, coma, ¿sí? Dios sabe cuál es el plan que tiene para cada uno de nosotros. Muchas veces sabemos que los planes del Señor son perfectos. No sabemos nosotros, hijos amados del Señor, sabemos que debemos hacer lo que el Señor nos manda hacer, como el Señor quiere que lo hagamos. ¿Por qué? Porque el versículo sigue planteando, este, los planes que Él tiene para nosotros son planes de bienestar y no son planes de calamidad que vamos a vivir aquí en la tierra. Quiere darnos un futuro y quiere darnos una esperanza. Esa esperanza y ese futuro no está planteado aquí en la tierra, sino que muy por el contrario, esa vida eterna que nos va a tocar vivir o que nos toca vivir, no va a ser aquí en la tierra. Así que no vale la pena, no vale la pena edificar grandes edificios aquí en la tierra cuando no los vamos a estar usando, cuando no lo vamos a hacer como el Señor quiere que lo hagamos. Eh,
En su infinita misericordia, Dios, sí, nos ama profundamente a cada uno de nosotros y nos ha llamado a que nosotros nos podamos acercar a Él, que podamos tomar su forma de vida, que podamos tomar su forma de hacer las cosas, que seamos íntegros en eso, porque Él nos está garantizando a cada uno de nosotros que lo vamos a hacer, que vamos a poder hacerlo y que lo vamos a tener y vamos a tener que confiar en cada una de esas acciones. Muy bien. Eh, antes de seguir, reflexionemos. Reflexionemos un poquito, y reflexionemos sobre algo que está escrito en la palabra de Dios en Proverbios 29:18. Porque sin visión el pueblo se desenfrena. Si yo no tengo, o si nosotros, hijos de Dios, no tenemos una visión correcta de cuál es nuestro propósito, de dónde nos debemos dirigir o cómo nos debemos dirigir, muchas veces va a pasar que la rutina, que lo superficial que nos brinda el mundo, va a dejar que nosotros continuemos caminando en un lugar o en una ruta que es no solamente que es desconocida para nosotros, porque si hay una ruta que es conocida para nosotros, es la que nos plantea el Espíritu Santo de Dios, porque Él nos dice, por acá debes andar y nos dice cómo debemos andar. Entonces, si no vivimos con propósito, seguramente quedaremos atrapados en la rutina, seguramente quedaremos atrapados en cosas superficiales, pero esto nos puede llevar a tener una vida que falta de dirección, que no tiene dirección, una vida que no tiene significado, un verdadero significado, una vida donde hacemos por hacer y muchas veces haciendo por hacer no sabemos lo que estamos haciendo. No sabemos lo que estamos haciendo porque no tenemos la conciencia para poder entender lo que se hace. Muchas veces nos movemos por impulsos humanos, muchas veces nos movemos por emociones humanas y ahí es cuando nosotros estamos dejando de ver esas cosas de arriba que yo les decía para poder entrar a trabajar o entrar a ver lo que es mundano donde peleamos para satisfacer necesidades básicas y dejamos de lado las necesidades primordiales del espíritu, que son las que nos van a mantener fuertes, fortalecidos, en vilo, para poder pelear la próxima batalla, para poder saltar la próxima muralla, para poder caminar en la oscuridad, aún sabiendo que tenemos luz propia y sabiendo que el Espíritu de Dios va a estar alumbrando ese camino. Entonces, si yo a este complejo de propósito, o este propósito, le sumo lo que es mundano para mí, llegamos a tener muchas veces una confusión donde se nos hace difícil trasladarnos en la vida espiritual, donde se nos hace difícil conseguir o obtener logros de la vida espiritual, donde estamos tan pegados a las costumbres del mundo, a las costumbres de lo que se hace aquí en el mundo, que perdemos la visión. Y al perder la visión, como decía el versículo, perdemos el propósito. Y al perder el propósito, quedamos como desmarcados, quedamos en Orsay. En Orsay con las cosas del cielo, en Orsay con las cosas que están arriba. No podremos caminar como se camina en el cielo, sino que tendremos que caminar, o nos habremos acostumbrado a caminar aquí en la tierra. Como decía hace unos minutitos atrás, la importancia de poder ir viviendo paso a paso cada uno de estos tres pasitos que yo he podido este, ir resaltando. Hay algo que se me quedó desde el paso anterior, ¿sí? Nosotros nos va a quedar el corazón con un sabor amargo cuando no he cumplido o cuando no hemos podido cumplir tal como se quería o se veía
o se debía cumplir el propósito que debíamos cumplir. Eh, para poder trabajar en todo esto, nosotros tenemos que tener una transformación y en esta transformación hay una transición para poder lograr despegarnos de las cosas de aquí, del mundo, y vivir, vivir como el Señor nos manda a vivir. Es necesario vivir una transformación, como punto dos, ¿sí? Hebreos nos decía recién, nos llamaba a imitar las costumbres del cielo. Nos llama a imitar las costumbres del cielo y nos llama a vivir como se vive en el cielo. Entonces, para vivir como se vive en el cielo, lo primero que nosotros debemos hacer es una transformación en nuestra forma de vida. Por muchos años, cada uno sabrá cuántos, hemos vivido como el mundo nos ha propuesto vivir, pero es necesario que entendamos y es necesario que comprendamos de una vez que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo en el corazón, una vez que nosotros empezamos a vivir por fe, las cosas fueron cambiando a nuestro alrededor o nosotros fuimos cambiando y nos fuimos convirtiendo en agente de cambio. Ya no queremos vivir más esa vida vieja, sino que estamos trabajando para vivir una vida nueva que va apuntada justamente a mirar las cosas del cielo o a vivir como se vive en el cielo. Entonces, cuando hay abundancia, ¿sí? En la forma de vida, y no estoy hablando de abundancia aquí en la tierra, sino que estoy abundancia dentro de lo que el Señor me propone vivir. Y yo vivo en abundancia por todo eso, o nosotros vivimos en abundancia por todo eso, porque estamos conociendo el nuevo camino, porque estamos conociendo la nueva forma de vivir, porque estamos entendiendo de qué forma se debe hacer, entonces las cosas comienzan a cambiar. Estamos enfocados, nos empezamos a enfocar en algo que va a ser eterno. Estamos enfocados en algo que no va llevárselo el mundo o la tierra, sino que nos empezamos a enfocar en otro tipo de costumbres y nos empezamos a enfocar en otro tipo de cosas, ya no las materiales, sino las espirituales. Y empezamos a vivir una transformación, ¿sí? En nuestro interior. Ya no pensamos como antes, ya nuestro corazón no tiene o no guarda ese ego que guardaba antes, sino que viviendo de otra forma, viviendo un parámetro diferente, porque el parámetro ya no lo ponemos nosotros, sino que el parámetro me lo pone o lo pone la palabra de Dios en sus circunstancias, sacando, ¿sí? Como dice la teoterapia, todo aquello que está de más en nuestro cuerpo y en nuestra forma de vida, entregándoselo a nuestro Señor Jesucristo para que Él lleve la carga, ¿sí? Esa carga que ya dejó Él en la cruz cuando murió. Entonces, sacando todo eso, sacando toda esa antigua forma o pasada forma de vivir, que no había vida, que no había vida, sino que más que vida había muerte, porque estábamos muertos por el pecado que había en nosotros. Entonces, ahí se van produciendo los grandes cambios. Y estos cambios se producen porque muchas veces o no se producen, perdón, estos cambios no se producen porque muchas veces nos queremos esforzar y debemos esforzar, pero ¿para qué me quiero esforzar o dónde me voy a esforzar? ¿En lo del mundo o en lo espiritual? Para poder lograr esa transformación interna, para poder lograr cada una de esas promesas que el Espíritu de Dios me ha dado a nosotros. Quiero leerles un versículo ahora, que está en Primera de Pedro 3 y 4. Yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, que dice así: en cambio, vístanse con la belleza interior, la que es ay, Dios. Dice así: vístanse, en cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece
la belleza de un espíritu tierno, la belleza de un espíritu sereno, que es tan preciosa como los ojos de Dios. Primera de Pedro, vuelvo y repito, Primera de Pedro 3, versículo 4. Debemos acostumbrarnos a cambiar nuestra forma de vida. Y en esa forma de vida lo que debemos encontrar, ¿sí? Es vivir una belleza interior. Y esa belleza interior nos dice la palabra de Dios que no se va a desvanecer, sino que por el contrario, esa belleza de Dios va a ser una belleza interior. Y va, no solamente, y va a tener otra característica que nos va a dejar nosotros también ser serenos en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo va a ser agradable a los ojos de Dios. Y usted y yo sabemos que cuando hacemos o actuamos según lo que Dios le agrada, ¿sí? Él nos mira con otros ojos. Nos mira con otros ojos y de esta forma entendemos qué es lo que queremos hacer. Pedro nos muestra el camino de la transformación. Muchas veces nos preocupamos por los kilos de más, o muchas veces nos preocupamos por si estamos bonitos o feos, y donde nos deberíamos preocupar es por nuestra belleza interior, donde qué es lo que debo cambiar yo de mi interior, cómo debo yo aprender a perdonar, cómo debo dejar de cuestionar, cómo debo enseñarles a otros, en el caso que así fuese, de qué forma se consigue todo esto. Y esto se consigue estando de rodillas delante de Dios, sabiendo que ya no voy a estar presente en las cosas del mundo, sino que voy a empezar a estar, vamos a empezar a estar presentes en aquellas cosas que el Señor tiene para nosotros. Todo esto tiene una connotación, ¿sí? Donde vamos a estar perdiendo todo aquello, toda aquella carga o sobrecarga que había en nosotros para poder empezar a trabajar con, no liviandad, sino con mayor seguridad, y esa seguridad va a estar en el espíritu. Entonces, cuando yo entiendo esto, ¿sí? Voy a entender que las cosas de la carne o las cosas del mundo tienen un peso, pero ese peso no vale para lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, aquel material que se corrompe, aquel material que no sirve, aquel material que no produce efectos puros para nuestras vidas, hay que dejarlo de lado, ¿sí? Debo dejar de lado todo aquello que estorba para poder construir esta vida nueva, para poder construir esta vida que se construye en el cielo y no se construye aquí en la tierra, ¿sí? Para que aquello de arriba, ¿sí? Tenga un verdadero valor para nosotros. Punto número 3, ¿sí? Ha llegado el momento donde yo debo confiar y donde yo debo, o nosotros debemos confiar y debemos esperar. Cuando nosotros estamos seguros de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y cómo llevarlo adelante también tiene que ver con que al temer a Dios también vamos a estar confiando en su plan. Estamos confiando en su soberanía. Cuando yo digo esto, cuando yo digo que confío en su plan, yo lo estoy poniendo a él soberano. Yo estoy entendiendo que la soberanía de Dios, que es su amor, que lo que Él tiene para nosotros, para que cada uno de nosotros, se va a manifestar en nosotros. Entonces, vamos a confiar en su plan, vamos a determinar aquello que Él tiene para cada uno de nosotros y vamos a estar, ¿sí? Entendiendo la soberanía de Dios. Esto sucede, ¿sí? Cuando yo temo a Dios o le temo al Señor, ¿sí? Cuando yo respeto las cosas del Señor. Esto nos va a ayudar a nosotros a mantener la perspectiva. Cuando hablamos de mantener la perspectiva, vamos a estar hablando de ser imitadores del Señor, ¿sí? Entender que es importante lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, porque Él nos ha mandado a hacerlo, porque Él es soberano y porque Él quiere que lo hagamos de esta forma,
¿sí? No me voy a desviar del camino, no nos vamos a desviar del camino porque la guía la vamos a mantener con Él. ¿Y cómo vamos a mantener esa guía? Porque vamos a estar viviendo en su presencia, porque vamos a estar entendiendo sus mandatos, porque al confiar de la forma que Él nos pide que confiemos en Él, ¿sí? Vamos a llegar a ese punto seguro o a ese punto cero. Entonces, el mundo, familia, nos va a tentar una y mil veces. ¿Para qué? Para que hagamos lo que el mundo quiere, pero el Espíritu Santo de Dios nos va a dar la fuerza suficiente para poder llegar a concretar ese plan perfecto que el Señor quiere para nosotros. Es por eso que es tan importante la esperanza y es por eso que es tan importante confiar en el Señor y estar seguro de que aquello que hemos encaminado en su nombre lo podremos lograr. Lo podremos lograr, sí, una vez que nos olvidemos de las pasiones terrenales y entendamos cuáles son esas pasiones que están en el cielo o hacia donde vamos, ese camino hacia el cielo, ¿sí? Esforzarme, en buscar las cosas del Señor o esforzarnos, perdón, esforzarnos en buscar las cosas del Señor nos va a llevar a que nuestros planes, que ya no son nuestros, sino que son planes del Señor, tengan la suficiente seguridad en nuestras vidas, porque vamos a estar haciendo los esfuerzos en las cosas de arriba y vamos a dejar de esforzarnos en lo que está aquí en el mundo, aquello que es trascendental. Entonces, si yo lo pienso así y si yo lo hago así, en una palabra, estoy poniendo mi esfuerzo en lo que vale la pena y estoy dejando de lado aquello que no valía la pena, que antes para cada uno de nosotros era importante. Estamos edificando en lo eterno, pero necesitamos tener la seguridad de que eso está sucediendo en nuestras vidas. Necesitamos entender que donde vamos, ¿sí? Es un lugar donde vamos a permanecer y no es un lugar pasajero como estamos en este momento. Entonces, entendiendo esto y sabiendo que así se trata, que así se debe tratar, entendemos que esa esperanza, entendemos que esa confianza es la que nos lleva a nosotros a vivir en armonía, es la que nos lleva a nosotros en vivir con un sentido especial y es la que nos lleva a vivir con un sentido particular. Particular y especial en que en todo lo que estamos haciendo, en todo lo que vamos a entender y vamos a lograr. La esperanza es la expectativa positiva, ¿sí? De algo bueno que va a suceder en el futuro. Es la confianza que yo voy a tener en Dios, ¿sí? Y la confianza es la fe que yo le voy a poner a las cosas de Dios para que así se cumplan y para que así vivan en mi vida. Entonces, 1 Timoteo 1:1 dice, la esperanza que tenemos en Cristo es la que nos da la confianza de que Dios nos dará la vida eterna. Estoy confiado en que voy a recibir la vida eterna porque Cristo a mí me lo ha prometido o porque Cristo a nosotros nos lo ha prometido. Y Él no es hombre para mentir, sino que Él es aquel que nos va a dar la seguridad, esa seguridad de salvación, esa seguridad de entender que Dios Padre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y eso de querer lo mejor para cada uno de nosotros, no se encuentra aquí en la tierra, sino que se encuentra allá, en el cielo, allá arriba, donde queremos ir. Ahora, ya como para ir terminando, o como para ir entendiendo un poquito más, o reflexionando, perdón, un poquito más, ¿qué es lo que yo pregunto, pero para reflexión personal no tienes que contestarme ni nada por el estilo? Y ¿qué te da esperanza hoy por hoy en la vida? ¿Qué es lo que tú haces cuando apenas te levantas? ¿Te enfocas en las cosas de aquí en la tierra o te enfocas en las cosas del cielo?
¿Qué es lo primero que haces? ¿Sí? Cuando te levantas. ¿Sabes? Otra pregunta. ¿Sabes cómo cultivar la esperanza y la confianza en tu relación con Dios? ¿Sí? Y más aún, ¿te animas a mantener con el Señor esta relación de fe, esta relación de esperanza en búsqueda de aquello que está en el cielo? ¿Respetas al Señor de la forma que Él debe ser respetado para poder entender cómo vivir en el cielo? ¿Sí? ¿Buscas deliberadamente las cosas de arriba para que esas se hagan realidad en tu vida terrenal? Tus acciones diarias, ¿cómo son? ¿Cómo te preparas día a día para salir a la batalla, para salir al ruedo? ¿Sí? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Sí? ¿Reflexionas sobre tu plan de vida? Y esto es para reflexionarlo diariamente y muchas veces es para reflexionarlo minuto a minuto. ¿Estoy caminando por el lugar que debo caminar o sin querer me descuidé y me desvié? Porque muchas veces, sin querer, nos desviamos a donde queríamos ir o nos desviamos de a dónde queremos llegar. ¿Sí? Entonces, muchas veces por falta de edificación, muchas veces por falta de atención, muchas veces por falta de concentración, muchas veces por no dejarnos ser tratados por el Espíritu Santo de Dios, perdemos la perspectiva, perdemos hacia dónde íbamos, ¿sí? Y nos volvemos a contagiar con lo que estábamos viviendo en el mundo. Y cada vez que nos contagiamos con lo que estábamos viviendo en el mundo, nos vamos distanciando de poder alcanzar aquellas cosas de arriba. Importante, familia, para ya ir cerrando, para ya ir terminando, entender de qué forma debemos vivir para poder conseguir esas cosas de arriba, para poder llegar a la meta y en esa meta encontrarnos con aquel que nos prometió que nos iba a estar esperando, encontrarnos con aquel que dijo un día: muchas moradas tiene para nosotros, es necesario que yo vaya a prepararlas. Entonces, una vez entendido todo esto, una vez confiados en todo esto, es donde debemos proseguir a la meta, ¿sí? Es donde nos debemos encargar de poder llegar a aquello que está sucediendo. Estoy justo debajo de la ruta de los aviones, está pasando un avión ahora por encima. Así que familia, darle gracias a Dios en este tiempo porque podemos soñar o porque podemos esperar en conseguir aquello que está arriba. Podemos entender que se puede lograr, que podemos llegar a conseguirlo. Y por ahí nos pueden llegar a faltar fuerzas en algún día, en algún momento. Por ahí podemos llegar a sentirnos ya solos o solitarios. Por ahí creemos que va a ser inalcanzable, pero que nunca perdamos nosotros la confianza, la fe de que se puede llegar, de que estamos preparados, o perdón, nos estamos preparando para poder llegar, que día tras día nacerán desafíos nuevos, pero de la mano del Señor podremos ir superando esos desafíos, que día tras día vamos a ser tentados, ¿sí? A desviarnos de la ruta, pero confiando en Él, sabiendo que Él hace, podremos llegar a ver aquellas cosas que están en el cielo, ¿sí? Como dice la familia, traer esas costumbres del cielo aquí a la tierra y empezar a vivir, ¿sí? En la tierra como si estuviésemos en el cielo. Pero para esto es necesario tener una armonía, una paz, una tranquilidad con el Espíritu Santo de Dios, que solamente Él nos las puede brindar cuando estamos de rodillas en su presencia, buscando la armonía con Él y buscando esa seguridad que tanto necesitamos. Muy bien, familia. Vamos a ir ahora a un tiempo de oración y después ya terminamos. Así que los invito a que podamos orar. ¿Sí? Tu gloria, que tu poder, Santo Señor, nos enseñe a edificar, Señor, en el lugar seguro.
Nos enseña a edificar, Señor, en ese lugar que tú has planeado para nosotros, Señor. Que podamos relacionarnos contigo día a día más y más. Que podamos buscar tu confianza, tu nombre. Que podamos, Señor, entender tus valores, Espíritu de Dios. Que realmente nos dejemos transformar, Santo Espíritu de Dios, por tu gloria, por tu amor, Señor. Como dice la teoterapia, tú eres un Dios de amor, Señor. No, tú los amas, Santo Espíritu de Dios, y necesitas que cada uno de tus hijos así lo entienda, Padre. Que podamos, Señor del cielo, dejar la carne y la sangre para la tierra, Santo Señor, y poder vivir con gloria y poder lo que tú nos has mandado a hacer. Enséñanos, Señor del cielo, porque todavía no lo sabemos al 100%, Señor, a hacer luz para nosotros mismos y para otros, Padre. Enséñanos, Espíritu de Dios, a buscar las cosas que tienen valor, y esas cosas que tienen valor no están aquí en la tierra, Señor, sino que están en el cielo. Glorioso es tu nombre, Santo Espíritu de Dios, porque permitiste, Señor del cielo, que conociésemos, Señor, lo mundano, lo terrenal, para poder compararlo con lo que tú tienes para nosotros allá en el cielo. Yo te doy gracias, Señor, por estas vidas, por estas familias que hoy están aquí reunidas, Señor del cielo. Dale a ellos también la posibilidad, Señor del cielo, de reflexionar, Santo Espíritu de Dios, de cómo estamos haciendo, Señor, las cosas para llegar a la eternidad. Te damos muchas gracias, te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Amén, amén, familia. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos, puedes visitar nuestra página web argentina.centicity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Centicity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Centicity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.